Buenas noches a todos, bienvenidos a Planime. Ya estamos en vivo hasta las 10, en un día en el cual el gobierno sufrió una derrota dura en el Senado, donde dieron de baja los senadores del Frente para la Victoria el proyecto de reforma electoral, que incluía el voto electrónico y otras reformas del modo en que votarían los argentinos, que era un proyecto que había impulsado fuertemente el presidente Macri, y hoy los senadores del Frente para la Victoria lo dieron de baja. La impresión es que hay una especie de cambio de clima. En un ratito lo vamos a hablar con Diego Bocio, el diputado del bloque justicialista, ex titular de ANSES, que tuvo un cruce durísimo en esta madrugada con una integrante de la Cámpora en la Cámara de Diputados, después lo van a ver, que marca un poco la interna fuerte que hay en el Congreso y en general entre el peronismo y el kirchnerismo. Pero la impresión que uno tiene es que mientras la economía no arranca, y eso muestran todos los indicadores, incluso los indicadores oficiales que hoy distribuyó el INDEC, hay 2 o 3 indicadores muy importantes que ahora los vamos a ver y que muestran que efectivamente todavía no aparecen los brotes verdes en la economía, sigue la recesión y hay desconcierto por eso en el gobierno. Pero mientras esto sucede hay una especie de cambio de clima. Hasta ahora el gobierno venía trabajando en el Congreso con la oposición total del kirchnerismo y la colaboración de casi todo el peronismo no kirchnerista. Lo que hemos visto en las últimas semanas o en los últimos días es que ese cambio de clima con la economía en recesión y cierto desconcierto de cuándo arranca y si arranca, qué magnitud va a tener la reactivación y cómo va a quedar posicionado el gobierno rumbo a la elección del 2017, está generando que el peronismo no kirchnerista, que hasta ahora colaboraba, se le empiece a animar al gobierno con proyectos propios, fuertes, que se le cruzan, si se quiere, en el camino del gobierno. Massa, muy fuerte a principio de esta semana con el impuesto a las ganancias, que primerea totalmente al gobierno, que se queda dormido con ese tema, la ley de emergencia social, de los movimientos sociales, pero con el apoyo también del peronismo no kirchnerista. Y hoy la reforma política que le dan de baja los gobernadores, lo mismo que le votaron este año todo al gobierno, pero la reforma electoral finalmente no pasa. Y el kirchnerismo, en vez de puntear en esa oposición frente al gobierno, se acopla. Es decir, la oposición hoy no está siendo liderada por el kirchnerismo, sino por el peronismo no kirchnerista. Los gobernadores, Sergio Massa en diputados, de alguna manera el kirchnerismo ha asumido, por lo menos desde el punto de vista institucional, su rol de minoría. Hasta ahora lo único que hacía era oponerse y lo pasaban por arriba, como ocurrió con la mayoría de las leyes este año en el Congreso, y ahora los que se plantan fuerte son los dirigentes del peronismo. Y la pregunta es si esto indica que hasta acá llegó Macri desde el punto de vista de la negociación de las leyes en el toma y daca habitual de la oposición, o es simplemente un final de año donde el gobierno quería pasar absolutamente todas las leyes que le interesaban, y ya se le cayó una importante, la reforma electoral, y dejar de lado las leyes que no quería impulsar, y van a pasar 2 importantes: la reforma del impuesto a las ganancias y la ley de emergencia social. Hay 2 datos que hoy confirma, y después lo vamos a discutir con los economistas, que la recesión sigue firme. Por un lado, la caída de confianza del consumidor. Y ojo que es un dato preocupante, porque la caída en noviembre de 4,6% de la confianza del consumidor es respecto al mes anterior, octubre, cuando había habido cierto repunte. Pero en noviembre vuelve a caer y hay una caída de 27%, el máximo en el año, si uno toma noviembre de este año respecto al pico que había sido en noviembre del 2015, cuando ya se veía que Cristina dejaba el poder y que Macri podía ser el próximo presidente. Eso fue el pico de la confianza del consumidor, la idea de que llegaba Macri y podía haber un cambio de época en la economía argentina. Hoy la confianza del consumidor está más o menos como estuvo en algún momento cuando empezó a recuperarse en la recesión del 2014, pero insisto, está como un serrucho. Se recupera un poquito, cae, no hay señales nítidas. Y ojo que este indicador de la Universidad de Itela marca muy bien la marcha de las recesiones
y las recuperaciones. Y cuando cae la confianza del consumidor fuertemente, como le ocurrió a Cristina en el 2009, es porque la recesión se venía fuerte. Y después cuando se reactiva, como ocurrió con el pico de diciembre o noviembre del 2011, la confianza del consumidor, es cuando Cristina arrasa con el 55%. Bueno, hoy Macri no está como en los peores momentos de la confianza del consumidor del 2014, pero ojo que no está arrancado, ¿no? Y el otro dato es la actividad económica. El EMAE, que es una especie de aproximación de cómo se mueve la economía argentina. Bueno, había recuperado 0,3%, nada, pero no había dejado de caer respecto al mes anterior en agosto, y en septiembre volvió a caer. Y el acumulado del año está marcando una caída de 3,7%, es decir, una caída muy importante. De hecho, la caída en septiembre fue del 3,7%, la caída más importante del año, y en el acumulado va 2,4%, que es más o menos como los economistas están viendo la recesión de este año, una caída del 2,4%. Bueno, en ese escenario vamos a hablar ahora en unos minutos con Héctor Daer, que es el titular, uno de los titulares de la CGT unificada, porque el gobierno, entre las cosas que se vio esta semana, fue un acuerdo con la CGT y con los empresarios para que no haya despidos. Y hoy salieron desde la UIA de distintos sectores a decir, bueno, este acuerdo en realidad no tiene ninguna consecuencia legal, es algo meramente voluntario, no tiene consecuencia. Bueno, le vamos a preguntar a Daer cómo se aplica el acuerdo, si efectivamente hasta marzo se pueden frenar o no los despidos. De hecho, salió Pablo Moyano, el ala dura de la CGT, a decir que Macri, Triaca y demás son todos unos mentirosos, no se puede aplicar, y no firmó el acuerdo. Y vamos a hablar con Diego Bocio, por esto que les decía. Hay un cambio de clima en el peronismo. Bocio lidera un sector del peronismo muy cercano a los gobernadores, no kirchneristas. Un sector del peronismo que hace la suya hoy. Pero bueno, se están plantando fuerte con algunos proyectos frente al gobierno. Hay un cambio de clima. Terminó la etapa de colaboración, acompañamiento al gobierno de Mauricio Macri.